vamos a terminar de ver lo referente a las funciones singulares. Habíamos empezado a ver la vez pasada una de las funciones singulares, la función escalón, que es muy parecida a el comportamiento que tienen las fuentes que hemos estado utilizando, fuentes de corriente directa independientes, ya sea de voltaje o de corriente. Y aclarábamos que se tratan de funciones que son matemáticamente indefinidas y que físicamente es difícil poder encontrar un comportamiento exactamente igual a como la herramienta matemática nos lo permite. Entonces, vamos a continuar con las otras dos que mencioné, la función impulso y la función rampa. Entonces, para esto vamos a trabajar con la pizarra para seguir explicando de manera breve cómo se definen matemáticamente estas expresiones. Entonces aquí vamos a hablar acerca de lo que sería la función impulso unitario. Matemáticamente la función impulso unitario se representa con la letra griega delta. Es delta de t. Delta de t es la función impulso unitario. Gráficamente, como es una función también de conmutación, va a cambiar su valor de manera abrupta con respecto al tiempo. Tenemos entonces como referencia estos dos ejes. En este eje vamos a ilustrar cómo se comporta la función impulso delta t con respecto a lo que sería la variable independiente que viene siendo el tiempo. Este es nuestro punto de referencia, el punto 0 en tiempo. Entonces, como es una función impulso unitario, este es el valor máximo que puede encontrar, que puede alcanzar esta función impulso unitario. Gráficamente, entonces, vamos a tener el siguiente comportamiento. Miss, no está. ¿Perdón? Es que no vi que estaba grabando. Apenas vi que está grabando la sesión y creo que sí la está grabando. Sí, la estoy grabando. Sí, la vez pasada sí se me olvidó, pero esta vez sí no. Bien, entonces, el comportamiento que tenemos es en la línea color rojo. Aquí lo que nosotros podemos observar es que matemáticamente podemos describir a la función de la siguiente forma. Vamos a tener que la función impulso delta de t va a tomar los siguientes valores. Va a ser de 0 para tiempo menor a 0 y va a estar indefinida en el tiempo t exactamente igual a 0. Y vuelve a 0 para tiempos mayores a 0. Entonces, la función impulso va a ser precisamente una fuerza, en este caso una fuerza que alcanza un valor máximo de 1, que está presente nada más en un instante de tiempo determinado, en tiempo t igual a 0. Esta función impulso físicamente no la puedo generar, pero hay algunas situaciones reales que se pudieran aproximar al comportamiento de esta función impulso. Específicamente en algunas pruebas destructivas
para equipo eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad tiene un laboratorio en el estado de Guanajuato en donde practica pruebas destructivas a equipos eléctricos como transformadores, motores y generadores. Esta prueba destructiva consiste precisamente en aplicar un voltaje muy alto, una tensión muy alta, de manera impulsiva, es decir, un tiempo muy corto para poder ver si los aislamientos de los transformadores o de los motores o de los generadores aguantan un valor muy alto en cuanto a voltaje. Por ejemplo, puede ser el caso de una descarga eléctrica atmosférica que afecte a un equipo. Esa es una situación que pasa en breves segundos. Entonces, ese puede ser una aproximación de una función impulso. Entonces, en ese laboratorio se trata de replicar este comportamiento para verificar qué pasa en los equipos eléctricos, tanto con las altas tensiones como las fuerzas mecánicas que se desatan dentro de los demanados de los transformadores y los motores. Esta cuestión es muy interesante a la hora de hacer el diseño de máquinas y de los aislamientos de las máquinas. Entonces, esta es una aproximación de lo que pudiera ser una función impulso, o lo podemos visualizar como en el caso de que accionemos un interruptor sencillo con vamos a decir, coloquialmente, con un piquetito, cerramos y abrimos inmediatamente. Eso sería una función impulso. Ahora, estas aplicaciones tienen importancia, sobre todo en el análisis de sistemas cuando se está trabajando en control. En teoría del control, ahí se pueden trabajar sistemas en donde podamos nosotros censar, es decir, ver qué pasa en un instante de tiempo con una variable determinada. Entonces, matemáticamente, podemos ver que la función impulso la puedo obtener de la función que ya habíamos visto anteriormente, que es la función escalón. Es decir, la función impulso va a ser igual a la derivada de la función escalón, u de t, con respecto al tiempo. Entonces, vamos a tener que el comportamiento de nuestra función escalón, recordemos que viene siendo de la siguiente forma. La función escalón unitaria. Entonces, tenemos un comportamiento de la siguiente forma. ¿Alguien están pasando lista por ahí? Bueno, entonces en la función escalón unitario tenemos un comportamiento de 0 antes del tiempo t igual a 0, y en el tiempo t igual a 0, exactamente en este instante de tiempo, hay la conmutación, hay el cambio. Entonces aquí, de instantes de tiempo t mayor a 0, vamos a tener que la función se mantiene como constante. Entonces, aquí recordemos nuestro concepto de cálculo diferencial. Si esta es una función constante, a la hora de que hacemos la derivada de una función constante, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una pendiente con 0. Ajá, tenemos un resultado de 0. Entonces aquí, por eso es que la función impulso en tiempos menores a 0 es 0 y tiempos mayores a 0 es 0, pero en el tiempo t exactamente igual a 0, tenemos un valor de 1. Las corrientes y las tensiones impulsivas ocurren en circuitos eléctricos como resultado de operaciones de conmutación o fuentes impulsivas. Es decir, hay un dispositivo en electrónica que se utiliza mucho para probar el funcionamiento de los circuitos electrónicos, que es un generador de funciones. Un generador que me permite obtener voltajes de diferente naturaleza, alternos, triangulares, impulsivos, sinusoidales. Entonces,
a través de este dispositivo puedo generar este comportamiento. Físicamente no son realizables. Sin embargo, es una herramienta matemática muy útil. El impulso unitario puede considerarse como un choque aplicado o su resultante. Puede visualizarse como un impulso de área unitaria de muy corta duración, es decir, que puedo encontrar el área bajo la curva a través de una integral en los límites de 0 menos a 0 más, en donde 0 menos sabemos que son breves instantes, breves momentos, breves segundos antes del tiempo cero. Y 0 más son breves instantes o segundos después del tiempo cero. Entonces, aquí, en ese momento, en esos breves momentos, puedo encontrar que el área bajo la curva de esta función delta va a ser igual a 1. El área unitaria se conoce como la fuerza de la función impulso. Entonces, esta área unitaria viene siendo la fuerza de la función impulso. Como en el caso anterior, podemos ver que la función impulso o el impulso puede ocurrir en diferentes instantes de tiempo y también con diferentes magnitudes. Es decir, si yo escalo, es decir, multiplico la función impulso por un escalar, por un número, entonces voy a tener la posibilidad de tener funciones impulso de diferentes valores e diferentes naturalezas. Entonces, si yo represento por aquí en diferentes instantes de tiempo, así que aquí voy a tener un tiempo menos 1, acá un tiempo menos 2 y así sucesivamente del lado izquierdo del eje del tiempo. Acá tengo el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y acá voy a tener entonces diferentes funciones de impulso en diferentes instantes de tiempo. Entonces aquí vamos a ver esta función tiene un valor de 5, es decir, estamos multiplicando la función delta de t por 5, pero también estamos afectando el tiempo en el cual se está dando este impulso. Ya no está empezando en t0, está empezando en menos 2. Entonces, cuando estamos antes de t0, nuestra función está adelantada. Entonces, el argumento de la función se ve afectado con el valor de tiempo en segundos con el cual está adelantada la función. En este caso tengo 2 segundos. Entonces, aquí esta función está empezando en 2 segundos antes del tiempo 0. Otro ejemplo es el siguiente. Aquí tenemos que esta es una función 10 veces delta t. 10 veces porque tiene una magnitud de 10 y aquí el argumento nada más es t porque está empezando exactamente en el tiempo t igual a 0. Puedo tener otra situación, otro caso. Por ejemplo, una función delta que se encuentre por acá. Entonces esta función delta va a tener una magnitud de menos 4 por delta t. Aquí voy a afectar el argumento. En este caso está retrasada 3 segundos. Entonces en el argumento yo indico que estos 3 segundos son los segundos en los cuales está presente esta función impulso.
Bien, ¿alguna pregunta sobre el comportamiento de esta función impulso? Para pasar entonces, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, tiempo dado por 3 es menos. ¿Esta que está aquí? Entonces aquí, cuando la función no está empezando exactamente en T0, está empezando ya sea antes, en este caso, o sea después, tenemos que involucrarlo en el argumento. Aquí en el argumento de la función es donde voy a decir si, en este caso, la función está adelantada, qué tanto está adelantada, que serían 2 segundos, y en este caso, qué tanto está retrasada, que serían 3 segundos. Entonces, en el argumento yo me doy cuenta de cuál es el comportamiento de la función para diferentes tiempos. Supongo que eso es lo que quería preguntar su compañero. Bueno, entonces vamos a pasar con la otra función. La otra función es la función rampa unitaria. Y la función rampa unitaria la vamos a identificar con la letra R y el argumento sigue siendo T. Entonces aquí R de T va a ser mi función. ¿Cómo la voy a obtener? Pues tengo que trabajar con lo que ya he definido al principio. Entonces, específicamente, aquí esta función rampa unitaria R de T va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta el tiempo t de la función escalón unitario u de t diferencial de tiempo. Entonces, nosotros podemos visualizar, esta es nuestra función escalón unitario. Entonces, aquí tengo un valor constante. Si yo integro este valor constante, la integral de mi función me va a dar como resultado que si u de t es una constante, la puedo sacar de la integral, entonces me queda como constante, ya sé que es 1 para valores de tiempo mayores a 0, entonces me queda u de t, y la integral de la diferencial de t me va a dar simplemente t. Ahora, la gráfica de la función que voy a tener, bueno, primeramente, el comportamiento de la función r de t, matemáticamente, entonces lo voy a definir como r de t igual a 0 para tiempos menores a 0 y de t para tiempos mayores a 0. Entonces, gráficamente vamos a ver cómo sería el comportamiento de esta función rampa. Para eso entonces trazo mis ejes X y Y para poder indicar cuál sería el comportamiento de mi función. Entonces aquí voy a estar representando a la función rampa en el eje vertical y en el eje horizontal a el tiempo. Mi punto de referencia viene siendo 0. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver acá de manera matemática, la función rampa es de 0 para tiempos menores a 0. Y después, vamos a ver que tenemos un crecimiento de la función con respecto al tiempo, es decir, los valores de tiempo que va a ir tomando en el eje horizontal van a ser los mismos que voy a tener acá en el eje vertical. Es decir, que voy a tener un crecimiento proporcional de la función
conforme el tiempo va incrementándose. Por eso es que aquí la función r de t va a ser igual a t, es decir, a todos los valores de t que vaya tomando, conforme esto va incrementándose. Entonces aquí puedo decir que una rampa es una función que cambia a una velocidad constante. Es decir, el cambio de la función es la pendiente que va a ser constante para todo instante de tiempo. Ahora, también puedo tener los casos en los cuales la función puede estar adelantada o puede estar retrasada. Aquí, en este caso, vamos a hacer una representación de la función y ustedes me van a decir si está adelantada o está retrasada. Entonces vuelvo a graficar mis ejes. Entonces aquí voy a tener a la función. Ahorita vamos a ver cómo se va a definir su argumento dependiendo de la posición que tenga sobre el eje horizontal. Entonces aquí tengo el tiempo t0. Aquí voy a marcar un tiempo de referencia que es t sub 0. Y voy a representar entonces la gráfica de la siguiente forma. Entonces vamos a tener que la gráfica va a ser 0 hasta un tiempo t igual a 0, pero después de t igual a 0, tengo este comportamiento. Entonces aquí, ¿qué podemos visualizar? ¿La gráfica está atrasada o está adelantada? ¿Y cómo voy a escribir en el argumento la expresión? ¿Cómo puedo decir? ¿La función está atrasada o está adelantada? Está atrasada. Está atrasada t0 segundos. Es decir, en lugar de empezar en 0, está empezando tiempo después en t0. Entonces, si está retrasada, aquí la voy a indicar en el argumento diciendo que es r de t menos t0. Entonces aquí la función matemáticamente se definirá como r de t menos t0 va a ser igual a 0 para tiempos menores a el tiempo de referencia que es t0 y va a valer t menos t0 para tiempos mayores a t0. Entonces aquí va a ser que la pendiente no cambia, la pendiente va a ser constante. Bueno, entonces, veamos, tengo el otro caso y aquí entonces vamos a identificar qué pasa con la función. Si se atrasa o se adelanta. Entonces tengo mis dos ejes de referencia. Aquí entonces voy a indicar a la función rampa y ahorita definimos cómo me queda el argumento. Bueno, entonces acá también ponemos un tiempo de referencia. Ahora del lado izquierdo del eje vertical, ahora este es menos t0. Entonces la gráfica es la siguiente. Voy a tener que es 0 hasta el tiempo t igual a 0, pero hasta el tiempo de menos t0. Y llegando a menos t0, la rampa entonces se comporta de esta manera. Entonces, estoy hablando de rampa unitaria. Este es el valor 1. Y este va a ser el instante de tiempo en donde este valor sea de 1, que sería menos t0 más 1. Entonces, aquí puedo decir que la función está atrasada o está adelantada. Adelantada. Está adelantada un tiempo t0. Entonces aquí el argumento de la función es t más
T0. Y matemáticamente, entonces, la función se va a definir de la siguiente manera. R de T más T0 va a ser igual a 0 para instantes de tiempo menores a menos T0, es decir, que voy a estar acá del lado izquierdo, y va a ser igual a T más T0 para tiempos mayores a menos T0. Entonces, este es el comportamiento de mi función rampa unitaria adelantada. Ahora, todas las funciones se van a relacionar de la siguiente manera. Ya veíamos hace un rato que delta de t se relaciona con la función escalar unitario a través de su derivada. Entonces, la delta de t la voy a obtener a través de la derivada de la función escalón. Y a su vez, la función escalón también se obtiene de derivar a la función rampa unitaria. Porque acá inicialmente veíamos que la rampa unitaria se obtiene al hacer la integración de la función escalón. Si diferencio, si derivo, entonces voy a obtener a la función escalón unitario. También puedo ver que la función rampa unitaria es igual a la integral de menos infinito hasta un tiempo t de la función escalón u de t diferencial de t. O que la función escalón u de t va a ser igual a la integral de menos infinito a t de la función impulso delta de t diferencial de t. Entonces, estos son conceptos básicos matemáticos para darnos una idea de qué tipo de funciones vamos a encontrar en el funcionamiento de circuitos de primer orden con fuentes, que es precisamente nuestro siguiente tema. ¿Preguntas hasta aquí sobre las funciones singulares? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, esto sería lo del tema 4.4. Entonces, vamos a pasar al tema 4.5, más bien al subtema 4.5, que es circuito RL, resistencia e inductancia, con fuente o con fuentes. Entonces aquí específicamente vamos a hablar de la respuesta escalón de un circuito RL, resistencia e inductancia. Entonces, para esto vamos a auxiliarnos de un modelo básico de circuito RL con la siguiente estructura. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos cómo se comporta un circuito RL sin fuentes. ¿Cómo llamamos a la respuesta de un circuito RL sin fuentes? ¿Cómo se denomina esta respuesta? Transitoria. Transitoria. Natural o transitoria. Natural o transitoria. Entonces aquí tenemos que esta respuesta obviamente no va a estar presente en todos los instantes de tiempo que funcione el circuito. Entonces aquí ya tenemos presente a la fuente que vamos a estar manipulando a través de
este elemento de conmutación que viene siendo un interruptor. Entonces, cuando hable de elemento de conmutación, pues voy a entender que estoy hablando de un conmutador o interruptor. Entonces, la función del conmutador va a ser abrir o cerrar un circuito, como lo veíamos en la clase anterior para las simulaciones. Entonces, este es mi modelo básico del circuito RL. Los valores de los parámetros. Entonces aquí, en términos generales voy a mencionar, esta es una fuente de voltaje independiente con un voltaje V sub índice S de fuente, voltaje de fuente, un valor de resistencia, un valor de inductancia, y este interruptor que va a ser accionado en un tiempo de t igual a 0. Entonces, cuando el interruptor sea accionado y se cierre, vamos a tener entonces presente en la inductancia una corriente que va a generar una caída de voltaje o voltaje de inductancia instantáneo en la inductancia. Entonces, como tengo aquí el interruptor, puedo utilizar la función escalón. Entonces aquí decimos, con función escalón, la representación de mi circuito cambia a la siguiente forma. Entonces, ¿cómo se comporta la función escalón? Según lo que acabamos de ver. ¿Para qué valores de tiempo sí tengo valor en la función? ¿Para cuáles no? ¿Para qué valores de tiempo la función es 0? Considerando que la función no está atrasada ni adelantada. Toma valores de 0 para tiempos menores que 0. Ajá. Entonces, aquí si observamos el circuito inicial en tiempos menores a 0, ¿qué está pasando con el interruptor? ¿En qué posición está? En tiempos menores a 0. ¿Está abierto o está cerrado? Está abierto. Está abierto, por lo tanto no tengo voltaje. En el momento en que lo cierre, entonces voy a tener ya valores. Entonces esto es descrito exactamente por la función escalón U de t. Este es el circuito entonces cuando ya incluyo a la función escalón en el circuito. ¿Qué diferencia encuentran con el circuito primero que dibujé? ¿Cuál es la diferencia básica? El interruptor. El segundo circuito ya no tiene interruptor. Exacto. Entonces, como quité el interruptor, pero introduje la función escalón, ya estoy asegurándome que para tiempos menores a 0 no hay voltaje ni corriente en el circuito. Y para tiempos mayores a 0 sí va a haber voltaje y corriente en el circuito. Entonces, con este circuito básico acompañado de una fuente de voltaje de tipo escalón, voy a describir que la respuesta completa
va a ser igual a la respuesta por ahí alguien se está peleando. Pues la respuesta completa va a ser igual a la respuesta natural Allá en tu micrófono. más la que vamos a llamar respuesta forzada. Entonces, la respuesta escalón del circuito va a estar compuesta de dos partes. Lo que sería la respuesta natural, que ya conocemos, que ya sabemos cómo se comporta, y de la respuesta forzada. Entonces, la respuesta forzada se da por la presencia de la fuente, es decir, que vamos a estar forzando al circuito a responder de la forma en que la fuente está mandando. Y en la respuesta natural, sabemos que en el circuito no tengo fuente y la respuesta que obtengo proviene nada más de la energía almacenada que tienen los elementos y va a responder de manera natural de acuerdo a cómo se comporta la resistencia y cómo se comporte la inductancia. Entonces, en términos generales, aquí la corriente, que es el parámetro que nos interesa en un circuito RL, que va a ser la respuesta completa, va a estar compuesta por la respuesta natural o también transitoria, más la respuesta forzada o permanente. Es decir, que la respuesta natural es la transitoria. Y la respuesta forzada va a ser la respuesta permanente. Entonces aquí es donde estamos aplicando uno de los principios de linealidad. Una de las propiedades de la linealidad. ¿Cuál es la propiedad de la linealidad que estamos aplicando aquí? ¿La de aditividad o la de escalamiento? La de aditividad, obviamente. Entonces aquí estamos sumando la respuesta natural más la respuesta transitoria a un circuito eléctrico lineal conformado por una resistencia, una inductancia y una fuente. Nosotros sabemos que la respuesta natural tiene de manera general la siguiente expresión matemática. Es una constante A que va acompañada por un exponencial decreciente de menos t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo y la determinamos con el cociente de la inductancia sobre la resistencia de Thevenin. Entonces aquí esta constante la vamos a determinar de acuerdo a lo que obtengamos con la respuesta del circuito. Ahora, ¿cómo vamos a definir a la respuesta permanente? Es decir, ¿qué está pasando en el circuito cuando ya el tiempo transcurre mucho, mucho, mucho? Hablamos entonces de tiempo infinito. Si el interruptor se cierra y trabaja por mucho tiempo, ¿qué pasa con la inductancia? ¿Cómo se comporta la inductancia para una fuente de corriente directa? Como un cortocircuito. No, no, ¿Sí? sí. ¿Sí? Como un cortocircuito. Entonces, lo que vamos a obtener es que al final, para tiempo infinito, tendremos que en lugar de la inductancia, podemos considerar que únicamente existe
un cable que sería el representativo de la inductancia comportándose como cortocircuito en el esquema. Entonces, la corriente que va a estar circulando a través de la inductancia, vamos a ver quién nos la va a definir. De hecho, entonces mi circuito finalmente queda como una resistencia. Aquí es el cortocircuito en donde se supone que está la inductancia. Aquí tengo a la fuente, VS, UDT. Entonces, este es el circuito para tiempos tendientes a infinito. Entonces aquí la corriente que va a estar circulando en el circuito, esta corriente, ¿cómo la voy a calcular? ¿Qué ley uso para calcular esa corriente? Definitivamente va a ser la ley de Ohm. Entonces, la corriente permanente va a quedar determinada por el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Entonces, con esto podemos afirmar que la respuesta completa del circuito va a ser igual a la respuesta transitoria o natural, que es A por E a la menos T sobre tau, más la respuesta permanente, que es el voltaje de la fuente, que es Vs UDT, sobre la resistencia. Entonces, ahí tengo una primera expresión para ver cómo se va a comportar la corriente en la inductancia cuando tengo conectada una fuente, en este caso de tipo escalón. En el programa de la materia nada más nos marcan la respuesta de tipo escalón, pero pues se entiende que puedo tener aquí una función rampa, una función exponencial o una función impulsiva. Entonces esto pues depende de la función que voy a usar para excitar al circuito. Entonces en esta expresión, como datos siempre vamos a tener el valor de la fuente, el valor de la resistencia, el valor de la inductancia. Y aquí nos falta por determinar de qué va a depender esta constante A que va acompañando a la parte transitoria. Entonces, para esto vamos a considerar la condición inicial. Entonces aquí decimos que para determinar A, que está presente en la respuesta completa, entonces se usan las condiciones iniciales. En este caso, la condición inicial, como es un circuito RL, la condición inicial es una corriente que sabemos que existe para tiempos 0 menos. Sabemos que va a ser exactamente la misma para el tiempo 0 más. Y la nombramos en términos generales como I sub 0, valor inicial de la corriente. Entonces, tenemos que la expresión que obtuvimos para la respuesta completa es corriente total igual a A, que es una constante, por E a la menos el tiempo sobre tau, más voltaje de la fuente, que es Vs por UDT, sobre R. Entonces, esta condición inicial también sé que existe para el tiempo de t igual a 0. Entonces, si yo evalúo la expresión anterior en tiempo 0, entonces voy a tener que averiguar cuánto vale la corriente total en el circuito en el tiempo 0, que va a ser igual a por E a la menos t, pero el tiempo lo voy a poner como 0. 0 entre tau va a ser 0. Entonces aquí va a ser más Vs de más Vs sobre R.
VS por UDT. Entonces, evaluando E a la 0 o cualquier cantidad a la 0, me da 1. Y esta expresión la voy a igualar a I0, porque es el valor inicial de mi corriente. En tiempo 0, entonces la corriente vale I sub 0. Esto entonces me da como resultado que voy a tener A y más el voltaje de fuente por UDT sobre R va a ser igual a I0. Entonces me interesa A. Si despejo de aquí esta constante A, va a quedar como corriente inicial de la inductancia, que es I0, menos el voltaje de la fuente, que es VS por UDT, sobre R. Quiere decir entonces que esta constante de tiempo, perdón, que esta constante que va a ir acompañando a la respuesta transitoria del circuito ya no nada más depende de la corriente inicial, sino que también va a depender del voltaje del circuito. Entonces, aquí puedo sustituir esta expresión que obtuve para A en la expresión general y tendríamos que la corriente del circuito va a ser igual a A, pero A es igual a corriente inicial en tiempo 0 menos el voltaje de la fuente por UDT sobre R, esto multiplicado por el exponencial de menos el tiempo sobre tau, más la fuente de voltaje UDT sobre R. Entonces aquí puedo identificar de la siguiente forma los términos de la ecuación. Entonces, este valor de V sobre R, vamos a ver que va a ser la corriente ya para tiempos infinitos, es la corriente permanente. Esta parte la voy a llamar como corriente en tiempo infinito o corriente final. Y este término vuelve a aparecer aquí. Entonces, esta es corriente en tiempo infinito. Y voy a ver que este valor de corriente va a ser la corriente en el tiempo t igual a 0. Entonces, esta expresión la puedo escribir de la siguiente forma. Que la corriente en el circuito RL va a ser igual a la corriente en tiempo 0 menos la corriente en tiempo infinito por el exponencial de menos el tiempo sobre tau más la corriente en infinito. Entonces, lo que voy a necesitar para poder armar mi ecuación de la respuesta escalón de un circuito de RL va a ser el valor inicial de la corriente. Puede ser que me lo den, puede ser que en el mismo enunciado aparezca el valor inicial de la corriente. Si no se especifica, puedo considerarlo como 0 o puedo tener la posibilidad de calcularlo. También necesito el valor final de la corriente y la constante de tiempo, tau. O sea, son 3 parámetros que yo requiero para poder entonces describir el comportamiento del circuito con la ecuación, con la expresión matemática, con el modelo matemático. Gráficamente, ¿cuál va a ser el comportamiento de mi circuito, de la corriente en el circuito? Vamos a visualizarlo a través de esta gráfica, en donde tengo lo siguiente. En el eje vertical voy a poner todos los valores de la corriente instantánea. En el eje horizontal ya sabemos que es el tiempo, la variable independiente. Mi punto de referencia es el tiempo 0. Entonces aquí voy a tener que al inicio vamos a tener un valor de corriente que está dado por I0. Entonces aquí la corriente va a empezar a disminuir de manera exponencial por este término, por el término exponencial que tengo. Entonces, conforme transcurre el tiempo, voy a ver que la corriente no llega a 0. La razón de que no llegue a 0
es por la presencia del valor de la corriente final, que está determinada por Vs sobre R. A diferencia de la respuesta natural que cae a 0 para tiempos mayores a 0, entonces vamos a tener que en este caso, conforme van transcurriendo las constantes de tiempo, la corriente llega a su valor de estado estable, a su valor de respuesta permanente. Esta sería la gráfica de la respuesta en corriente para el circuito RL con fuente de corriente o de voltaje constante o de corriente directa. Entonces la ecuación que vamos a usar es la que acabamos de indicar por acá y los parámetros que vamos a requerir son corriente inicial o tiempo cero, corriente final y constante de tiempo. Bien, hasta aquí preguntas sobre esta parte de la explicación del comportamiento del circuito RL. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar precisamente a un ejemplo en donde vamos a ver qué pasa con la respuesta escalón en un circuito RL. Vamos a ver cómo trabajar la ecuación, el modelo matemático que acabamos de ver para el circuito RL. Entonces, la configuración que tengo es la siguiente. Entonces tengo una fuente de voltaje independiente y de este lado voy a tener otra fuente de voltaje independiente que es una batería. Acá arriba entonces también es una fuente de voltaje, pero esta es una fuente que va a estar descrita por una función escalón. Ahora en unos momentos voy a poner cuál es la descripción de esta fuente de tipo escalón. Vamos a acabar de construir el circuito en donde tengo aquí dos resistencias y de este lado voy a tener la presencia de la inductancia, que es la que le da el carácter de circuito de primer orden a lo que estamos estudiando en estos momentos. Entonces, vamos a tener aquí que esta fuente tiene un valor de 50 volts. Esta fuente con su polaridad se especifica como 50 U de T. Esta resistencia vale 2 ohms. Esta vale 6 ohms. La inductancia es de 3 henrios. Y aquí tengo marcada entonces la corriente instantánea en el circuito. Entonces aquí me dicen en el enunciado del ejercicio, me dicen, en la figura se muestra un circuito que contiene una fuente de voltaje de corriente directa, que viene siendo precisamente esta, la de 50 volts. Así como una fuente de voltaje escalón, que viene siendo esta otra. Calcule la corriente I de T. Aquí entonces lo que nos preguntan es la corriente instantánea para valores de tiempo. Dice aquí, para todos los valores de tiempo. Entonces aquí, para todos los valores de tiempo. Para todos los valores de tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la ecuación o el modelo matemático que vamos a utilizar es la corriente instantánea va a ser igual a
la corriente en tiempo cero menos la corriente en tiempo infinito por el exponencial de menos el tiempo sobre tau más la corriente en tiempo infinito. Entonces aquí tenemos que averiguar cada uno de estos parámetros. Entonces lo que vamos a empezar a trabajar va a ser con la constante de tiempo tau, que es inductancia sobre resistencia de Thevenin. Entonces aquí, para resistencia de Thevenin, tengo que eliminar el efecto de las fuentes, en este caso son de voltaje, las sustituyo por cortocircuitos y dejo entonces acá las resistencias. Y en el lugar en donde tengo a la inductancia, dejo los terminales abiertos como A y B para poder determinar entonces en estos terminales precisamente a la resistencia de Thevenin. ¿Cómo tengo conectadas a las resistencias de 2 y 6? ¿En serie o en paralelo? Considerando que tengo que mantener estos dos terminales, entonces la resistencia de 2 y de 6 están en paralelo y la resistencia de Thevenin va a ser igual a 2 por 6 sobre 2 más 6. Esto nos da como resultado una resistencia de Thevenin de 1.5 ohms. Entonces, esta es mi resistencia de Thevenin y con esto tengo posibilidad de determinar la constante de tiempo, que serían 3 sobre 1.5 y la constante de tiempo nos va a dar de 2 segundos. Entonces ahí tengo uno de los 3 parámetros que necesito para armar mi ecuación de la respuesta final. Ahora, vamos a ver cómo determinamos el valor de la corriente en tiempo infinito. Entonces, en tiempo infinito vamos a tener que en el circuito va a estar funcionando, van a estar funcionando las dos fuentes y ya veíamos hace un rato que el comportamiento de la inductancia con fuente de corriente directa en tiempo infinito lo puedo sustituir por un cortocircuito. Entonces, vamos a ver aquí el circuito final con la inductancia sustituida como un cortocircuito. Entonces, esto nos va a dar como resultado la corriente final del circuito. Entonces aquí yo sé que esto va a ser, bueno, estos también son volts, aquí son 50 volts, aquí son 50 volts, aquí tengo funcionando la resistencia de 2 ohms, este es de 6 ohms, y vamos a tener entonces que, si este es un cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? 0. 0. Entonces, si aquí tengo 6 ohms y aquí tengo 0 ohms, la corriente va a venirse totalmente por el cortocircuito. Esta es la corriente final. Esta es mi corriente en tiempo infinito, mi corriente de estado estable. Entonces, esta corriente de estado estable va a ser igual a los 100 volts, que es sumando esta primer fuente de 50 con esta de 50, sobre la resistencia que está funcionando, que es de 2. Entonces aquí finalmente voy a tener circulando en el circuito 50 amperes. Entonces ahí ya tengo la corriente en tiempo infinito, la corriente de estado estable. Ahora, ¿cómo trabajo para encontrar a la corriente inicial? Entonces, para la corriente inicial tengo que ver cómo trabajan las fuentes en tiempo t igual a 0. Entonces aquí tengo una característica de la inductancia, que la corriente en 0 menos es igual a la corriente en 0 más, y esto va a ser igual a la corriente
en tiempo 0. Entonces, aquí lo interesante es averiguar cómo se comporta la función escalón en t igual a 0. ¿Cuánto vale la función escalón en t igual a 0? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces, en t igual a 0, ¿cuánto vale la función escalón? Vale 0. Entonces, no va a estar funcionando para ese tiempo. Entonces, tengo que el circuito va a trabajar nada más con una sola fuente de voltaje, que sería la de la batería de 50 volts, la resistencia de 2, la resistencia de 6 y aquí también voy a tener un comportamiento de cortocircuito para la inductancia. Entonces voy a tener nada más aquí 50 volts, aquí 2 ohms, 6 ohms y aquí la corriente en tiempo 0. Entonces, si es un cortocircuito, ya mencionamos hace un rato, aquí la resistencia vale 0. Entonces, la corriente en tiempo 0 va a ser igual a 50 sobre 2. La corriente en tiempo 0, entonces sería de 25 amperes. Con esto entonces ya tengo los 3 elementos necesarios para poder armar la expresión final de la corriente en el circuito RL con fuentes. Entonces aquí la corriente instantánea de este circuito va a ser igual. Siguiendo este modelo, la corriente inicial en tiempo 0 que es de 25 menos la corriente final que es de 50. Esta diferencia multiplicada por la exponencial de E a la menos tiempo sobre constante de tiempo que es 2 más el valor final de la corriente que viene siendo de 50 amperes. Entonces aquí la corriente final va a ser 25 menos 50 va a ser igual a menos 25 por el exponencial de menos el tiempo sobre 2 más 50 amperes. Entonces, esta expresión me debe funcionar para describir el comportamiento del circuito en diferentes instantes de tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Si evalúo la función aquí en tiempo 0, este exponencial sabemos que va a ser de 0. Entonces, este exponencial, el exponente es 0, entonces el exponencial es 1, serían menos 25 más 50 y nos dan los 25 amperes que tengo en tiempo 0. Para tiempos mayores a 0, para tiempos infinitos, E a la menos infinito, sabemos que viene siendo 0. E a la menos infinito va a ser 0, entonces aquí de manera escrita tenemos que la corriente en tiempo 0 va a ser igual a menos 25 más 50, va a ser 25 amperes. Y la corriente en tiempo infinito va a ser igual a, decíamos que serían menos 25 por E a la menos infinito más 50. E a la menos infinito viene siendo igual a 0, por lo tanto me quedan aquí 50 amperes, que es el valor final de la corriente. Entonces, esta es una forma de averiguar si la solución que obtuve es correcta. Bien, esta es la forma de trabajar el circuito RL con una función escalón. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, Miss, para la última parte del ejercicio, cuando averigua el tiempo la corriente inicial, ¿por qué puso la bobina como un cortocircuito? ¿Qué no se supone que se comporta como cortocircuito solo cuando pasó mucho tiempo? Sí, entonces aquí, como no tengo ningún interruptor, se entiende que esta fuente
de voltaje se mantiene conectada en tiempos menores a 0 y en tiempos mayores a 0. No hay un interruptor que me diga que la fuente deja de funcionar en un instante determinado. Por eso es que el circuito lo ilustro de esta forma. Tengo presente a la fuente de 50 volts, que es corriente directa, en tiempos menores a 0, sigue funcionando. Entonces, esta bobina está conectada a una fuente de corriente directa, aún cuando esta otra no empieza a funcionar para tiempos mayores a 0. Si no estuviera la fuente, entonces sí, aquí el comportamiento de la inductancia sería diferente, pero está presente la fuente. Por eso es que considero que es un cortocircuito la inductancia. Entonces, si tuviéramos un interruptor, la corriente cero sería 0. Ah, sí, en este circuito, sí. O si esta fuente fuera una UDT, como la de acá arriba. Porque sabemos que UDT va a ser 0 para tiempos menores a 0. Si tengo un interruptor o si tengo UDT. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a otro ejercicio. Entonces tenemos otro ejercicio en el cual la configuración cambia un poco con respecto a la inicial. Vamos a tener entonces un circuito de la siguiente forma. Este lado tengo una resistencia. En esta parte voy a tener, ahora sí, la presencia de un interruptor. En la parte de arriba voy a tener la inductancia. Junto con dos ramas adicionales. En esta última rama voy a tener una fuente independiente. Entonces ahorita especificamos de qué tipo de fuente voy a estar hablando. Esta rama está compuesta de una resistencia y finalmente el circuito se cierra en la parte inferior de esta forma. Entonces vamos con los valores. Esta resistencia es de 5 ohms. La inductancia vale 1.5 henrios. Esta resistencia es de 10 ohms. Y lo que voy a tener aquí es una fuente de corriente independiente de 3 amperes. Entonces aquí se especifica que este interruptor es accionado exactamente en el tiempo t igual a 0. Entonces aquí el enunciado me dice, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en t igual a 0. Halle la corriente instantánea y de t para tiempos mayores a 0. La corriente que generalmente nos interesa es la corriente que circula en la inductancia, porque este es el elemento que va a definir el funcionamiento del circuito. Entonces, esta es la corriente instantánea que nos interesa. ¿Qué diferencia encuentran de esta configuración a la anterior? Que se encuentra un interruptor. Que se encuentra un interruptor y que no tengo una función escalón, pero sigo teniendo una fuente de corriente constante. Entonces aquí, de todas formas, la expresión que me va a describir a la corriente instantánea en la bobina es corriente en tiempo cero, corriente inicial, menos corriente en tiempo infinito por el exponencial de menos tiempo sobre constante de tiempo más corriente en tiempo infinito. Entonces, de todas formas, tengo que averiguar los parámetros. Entonces, aquí, cuando tengo interruptor, trabajo entonces por fases, como lo hacíamos
en los ejercicios anteriores. Entonces aquí, la primera fase de análisis va a ser para tiempos menores a 0. Según el enunciado nos dicen que en tiempos menores a 0, el interruptor se encuentra cerrado. Entonces, si el interruptor se encuentra cerrado, ¿qué está pasando en el circuito? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué va a funcionar? Vamos a esperar que si el interruptor está cerrado, este es un cortocircuito. ¿De acuerdo? Y este cortocircuito nos va a alterar la forma en que va a circular la corriente a través del circuito. Entonces, esta resistencia vale 10 ohms, esta vale 5 ohms, y la resistencia que obtenemos cuando cortocircuitamos es de 0 ohms. Aquí tengo resistencia de 0 ohms. Entonces, la corriente que impulsa esta fuente de corriente va a circular por esta resistencia que tiene 10 ohms, por esta que tiene 5 o por esta que tiene 0. El 0. Por la de 0. Entonces aquí voy a tener que los 3 amperes van a circular por acá. Entonces, con esto puedo ver que la corriente en el tiempo 0 menos va a ser igual a la de la fuente, que son 3 amperes. Entonces, sabemos que en un circuito RL, la corriente en tiempo 0 menos también es la corriente en tiempo 0. Entonces ahí ya tengo el primer elemento que requiero para armar mi ecuación, la corriente en tiempo 0. Ahora voy con la segunda fase. En la segunda fase, entonces, tengo que trabajar para encontrar el valor de la corriente final. Entonces aquí sería segunda fase. Vamos a trabajar para tiempos mayores a 0. Y en la segunda fase, en tiempos mayores a 0, ¿qué pasa con el interruptor? Aquí se especifica, en el tiempo exacto de t igual a 0, se abre, entonces el interruptor se abre y va a desaparecer el cortocircuito. El circuito entonces va a estar conformado de la siguiente forma. Tengo la resistencia de 5 ohms, la inductancia, la resistencia de 6 y la fuente de corriente independiente de 3 amperes. Entonces esta resistencia es de 10 ohms, esta es de 5 ohms. De 5 ohms. Entonces, como esta es una fuente con valor constante y está conectada a la inductancia, entonces la inductancia va a ser un cortocircuito. Entonces la puedo sustituir por un cortocircuito y el circuito se reduce a esta forma. Tengo entonces la fuente de corriente de 3 amperes, la resistencia de 10 ohms, la resistencia de 5, y entonces la corriente que me interesa va a ser la corriente que está circulando en esta parte, puesto que aquí es donde está la inductancia. Esta va a ser la corriente en tiempo infinito. De acuerdo con está aquí el circuito, tengo que averiguar esta corriente. Entonces, tengo un circuito de 2 resistencias en paralelo con una fuente de corriente independiente. Aquí puedo aplicar el divisor de corriente para averiguar precisamente qué cantidad de corriente se deriva a la rama de 5 ohms. Entonces, la corriente en tiempo infinito va a ser igual a la corriente total, que son 3 amperes, por la resistencia de la rama opuesta a donde quiero la corriente, que es de 10 ohms, sobre la suma de ambas resistencias que tengo en paralelo, que serían 10 más 5. Entonces, aquí vamos a tener que son 2 amperes. Se tiene entonces que 1 amper va a circular por la resistencia de 10
y 2 amperes se dan por la de 5. Entonces aquí ya tengo el otro parámetro que necesito para la ecuación, que es la corriente en tiempo infinito, la corriente final. Entonces nada más me falta trabajar para encontrar la constante de tiempo, tau. Para tau, entonces vamos a ver cómo trabajamos para tau. Entonces, para tau tenemos que aplicar Thevenin. Entonces, quito a la inductancia y dejo los terminales abiertos. Dejo a las resistencias. Y para eliminar el efecto de la fuente de corriente, la voy a sustituir por ¿qué? Si es una fuente de corriente, la sustituyo por un circuito abierto. Exacto. Entonces, aquí son 5 ohms, aquí son 10 ohms. Estos son los terminales AB, en donde quiero encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se encuentran conectadas estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? Con respecto a los terminales AB, ambas están en serie, entonces serían... ¿En serie? Sí, 5 más 10, entonces serían 15 ohms. 15 ohms, y esto nos va a dar posibilidad de encontrar a la constante de tiempo como 1.5 henrios, que es lo que va en la inductancia, sobre 15 ohms. Entonces la constante de tiempo finalmente nos va a dar de 0.1 segundos. 0.1 segundos. Entonces ya tengo el otro parámetro, que es la constante de tiempo. Entonces ya lo que voy a hacer es sustituir en mi modelo general y tengo la corriente inicial nos dio de 3 amperes, la corriente final nos dio de 2. Esto va multiplicado por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, que es 0.1, más el valor final de la corriente, que es de 2. 1 sobre 0.1 nos da un valor de 10. 3 menos 2 nos da 1, entonces aquí esto sería E a la menos 10 por el tiempo más 2 amperes. Esa es entonces la respuesta escalón de este circuito RL. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profesora. Para la resistencia de Thevenin, la vamos a encontrar para tiempos mayores o menores a 0. Ah, aquí sí, tiene razón. Aquí es para tiempos mayores a 0. Es para tiempos mayores a ¿Eso 0. es por regla o dependiendo del circuito? Sí, depende del circuito. Sí, porque aquí en tiempos mayores a 0 el interruptor está abierto, entonces trabajan todos los elementos, ¿no? O sea, aquí, si el interruptor está abierto, trabaja todos los elementos. Entonces aquí depende de cómo esté la configuración del circuito. Ah, ok. Entonces lo que requerimos es que trabajen todas las resistencias. En este caso sí, si el interruptor está abierto. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? ¿No? Bueno, entonces vamos con otro ejercicio. Y en este otro ejercicio voy a tener la siguiente configuración. Tengo una rama en el lado izquierdo donde está presente una resistencia y también está presente una fuente independiente. Ahorita vamos a ver de qué tipo de fuente vamos a estar hablando. Aquí entonces vamos a tener el elemento de conmutación. Que es un interruptor que va a conectar a el resto del circuito. Tengo entonces otra rama en esta parte. Y en esta otra rama tengo también una resistencia y una fuente independiente. Ahorita especificamos de qué tipo de fuente se trata.
Tengo una tercera rama en donde vamos a tener ahora una fuente dependiente y finalmente otra rama en donde tengo la presencia de la inductancia y el otro elemento que es una resistencia. Todos se conectan en la parte inferior. Los valores, las características. Entonces voy a tener, esta es una fuente independiente de voltaje con un valor de 24 volts. Esta resistencia vale 3 ohms. Este interruptor es accionado hacia esa posición en el tiempo t igual a 0. Tengo esta resistencia de 8 ohms. Esta fuente es también de voltaje independiente con un valor de 20 volts. Esta es una fuente dependiente de voltaje con 4 y 0. ¿Qué tipo de fuente es la que tengo aquí? ¿Qué tipo de fuente dependiente es? Fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente. Y el parámetro de control es la corriente I0. La corriente I0 está indicada en el lado izquierdo del circuito. Aquí tengo entonces un voltaje V. Y en el enunciado del problema me dice, halle el voltaje instantáneo V para tiempos, aquí me dicen, hay que encontrar el voltaje instantáneo V para tiempos menores a 0 y para tiempos mayores a 0. Entonces, como tengo la presencia de un interruptor, ya sé que cuando tengo un interruptor, el circuito o la solución del circuito lo tengo que trabajar en dos fases. Pero lo que sí es lo mismo, voy a tener que la corriente del circuito está determinada por la corriente en tiempo 0 menos la corriente en tiempo infinito por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo más la corriente en tiempo infinito. Pero ahí me están preguntando por el voltaje. Entonces, este voltaje en esta resistencia, por ley de Ohm, va a quedar determinado por el valor de la resistencia y la corriente instantánea que va a estar circulando por esta resistencia. Obviamente esta corriente es la que tengo aquí en la inductancia. Esta es la corriente instantánea. Y el modelo que tengo, que acabo de escribir acá arriba, es el modelo que me va a permitir encontrar precisamente esta corriente instantánea. Entonces, para armar esta corriente o esta expresión de corriente, primero necesito encontrar la corriente inicial, la corriente final y la constante de tiempo, para que después pueda yo encontrar los voltajes. Entonces, vamos con el análisis en la primera fase. En la primera fase me dicen que hay que trabajar para tiempos menores a 0. En tiempos menores a 0 tengo que averiguar qué está trabajando en el circuito. ¿Qué pasa con el interruptor? El interruptor en tiempo menor a 0 está cerrado en la parte de arriba del circuito. Entonces aquí voy a tener que el interruptor está cerrado y por lo tanto la rama de la resistencia de 8 y de la fuente de 20 no va a trabajar. Nada más trabaja la rama de la resistencia de 3 ohms con la fuente de 24 volts. Con la fuente de 24 volts. Entonces, de este lado voy a tener a la fuente dependiente de voltaje controlada por corriente
tengo a la inductancia y tengo a la resistencia. Entonces, esta es la configuración del circuito que tengo en tiempos menores a 0. Entonces, aquí tengo posibilidad de encontrar a la corriente que me va a definir el valor de la fuente dependiente, que sería esta. Esta es la corriente I0. Y también me va a interesar esta otra corriente, que es la corriente en tiempo 0 de la inductancia. Entonces, aquí voy a tener que, como el circuito está trabajando con una fuente de voltaje constante, entonces la inductancia la puedo sustituir por un cortocircuito. Y el circuito entonces va a ser este que tengo por acá. Entonces aquí tengo 3 ohms, aquí tengo 24 volts, aquí tengo a la fuente de 2 veces I0, aquí tengo la resistencia de 2 ohms y las corrientes de las mallas, ya las nombré hace un rato. Esta es la corriente I0 y esta es la corriente que me interesa averiguar, que es la corriente en tiempo 0 menos. Entonces, tengo que trabajar con uno de los métodos que ya hemos trabajado y aplico entonces ley de voltajes de Kirchhoff a la malla donde está la corriente I0. Entonces, aquí voy a tener, si entra por aquí la corriente es más, menos, pues voy a tener que sería el voltaje en la resistencia de 3, que es más 3I0, luego el voltaje en la fuente, de la fuente independiente es más 24, luego el voltaje en la fuente independiente, perdón, aquí el voltaje, la constante para la fuente dependiente es de 4, no es de 2. Entonces aquí tengo que este es 2 veces, no, este es 4 veces y 0. Entonces sí, y aquí en la ecuación de la ley de voltajes me queda como menos 4 y 0, y esto igual a 0. Entonces 3 menos 4 y 0 me queda como menos y 0 igual a menos 24. Entonces aquí la corriente inicial, o la corriente I0, perdón, es de 24 amperes. Entonces, con esto vamos a tener la posibilidad de encontrar la corriente I de 0, en donde la corriente en tiempo 0 va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia de 2 ohms. Este voltaje, para diferenciarlo del anterior, vamos a decir que es un voltaje V0. Este voltaje V0 lo tengo aquí. Este es el voltaje V0. Y ese voltaje V0, ¿quién me lo va a determinar? ¿Quién me lo define? Obviamente la fuente dependiente de voltaje que tengo en ese par de nodos. Entonces el voltaje V0 es 4 veces I0 y la corriente I0 es de 24. Entonces este voltaje va a ser de 96 volts. Eso sustituyo acá arriba, entonces serían 96 sobre 2 y la corriente en tiempo 0 es igual a 48 amperes. Entonces ahí tengo el valor de la corriente inicial. Hasta ahí preguntas antes de pasar a la segunda fase. Entonces vamos con la segunda fase del análisis.
en el circuito. Entonces aquí en esta segunda fase vamos a estar trabajando para tiempos mayores a 0. Y en tiempos mayores a 0, vamos a ver qué pasa con el interruptor. En el tiempo t igual a 0, entonces el interruptor se mueve hacia abajo y ahora la rama de la resistencia de 3 y la fuente de 24 queda fuera del circuito. Entonces nada más vamos a tener funcionando a la rama de 8 ohms con la fuente de 20 volts. Y aquí pasa algo interesante. El parámetro de control de la fuente dependiente es la corriente I0. Y la corriente I0 la tengo de este lado. Si muevo el interruptor hacia abajo, entonces esa corriente I0 ya no va a circular porque el circuito queda abierto. Entonces, si no circula, esa fuente la puedo ignorar. Esa fuente pasa a ser 0 porque ya la corriente 0 quedó fuera de mi configuración del circuito y nada más voy a tener entonces esta configuración del circuito. Entonces aquí tengo que serían 0.5 henrios, acá son 2 ohms y en esta fase vamos a tener que sigue estando presente una fuente de corriente directa, por lo tanto la inductancia la puedo sustituir por un cortocircuito y el circuito finalmente me va a quedar con dos resistencias y una fuente de voltaje de 20 volts, esta resistencia de 8 ohms y esta de 2 ohms. Entonces esto me da mi posibilidad de encontrar lo que sería la corriente en tiempo infinito. Entonces esta corriente en tiempo infinito, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser el voltaje, que son 20, sobre la resistencia, que son 10. Vamos a ver, por aquí estoy ignorando una situación importante. Una situación importante en la configuración del circuito. Entonces, aquí tenemos que decíamos, en lugar de la fuente de voltaje dependiente, voy a tener un cortocircuito, porque el parámetro de la fuente queda fuera del funcionamiento del circuito. Entonces, lo que voy a tener es un circuito de esta forma. La corriente en tiempo infinito va a ser entonces la que esté circulando por esta parte del circuito. Estoy considerando entonces que la corriente que puede impulsar la fuente de 20 volts va a estar nada más en esta parte, acá. Pero aquí tengo un cortocircuito. Aquí en el cortocircuito la resistencia es 0. Entonces, la corriente final en la rama derecha del circuito va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo el otro parámetro de la expresión final del circuito. Entonces, nada más. ¿Pues ya que se me apagó? A ver, por ahí sí hay un micrófono que hay ruido. Ya nada más lo que nos falta es encontrar la constante de tiempo. La constante de tiempo que es L sobre R. Entonces, aquí la constante de tiempo va a ser igual a la resistencia
en tiempo mayor a 0. Y en tiempo mayor a 0, desde aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. En tiempo mayor a 0, la única resistencia que está funcionando es la de 2 ohms. Entonces tau va a ser igual a 0.5 sobre 2. La constante de tiempo va a ser igual a 0.25 segundos. Entonces, ya con esto, tengo posibilidad de armar mi ecuación final de corriente. Y va a quedar que la corriente instantánea es igual a la corriente en tiempo cero, que nos dio de 48 amperes, más la corriente, perdón, menos la corriente en tiempo infinito, que nos dio de 0, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, que nos dio un valor de 0.25, más el valor de la corriente en tiempo infinito, que es de 0. Entonces aquí 1 sobre 0.25 nos da 4. La expresión final nos queda como 48 por E a la menos 4t amperes. Esa es la ecuación de la corriente. Entonces, para el voltaje, ya habíamos dicho que el voltaje en la resistencia, el voltaje instantáneo en la resistencia es el valor de la resistencia por la corriente instantánea, que es 48 por E a la menos 4t amperes. Entonces aquí el voltaje nos queda como 96 por E a la menos 4t volts. Esa sería entonces nuestra respuesta al problema. Entonces vean ustedes que la naturaleza del voltaje es también muy similar o es igual a la de la corriente. Lo único que cambia es el coeficiente que está acompañado a la función exponencial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, profa, en la parte de la resistencia, en esa última parte no entendí bien cómo es que, ¿por qué solo afecta la de 2? ¿Aquí? ¿En esta parte? Sí, Entonces aquí estamos en la segunda fase para tiempo mayor a 0. El interruptor entonces se mueve hacia acá abajo. Y entonces vamos a tener que, si se mueve hacia abajo, esta corriente I0 ya no pasa por ninguno de los elementos que tengo acá en el circuito, porque esta corriente, de acuerdo a lo que tengo aquí, nada más tiene esta trayectoria, nada más. O sea, no se deriva para acá, ni se deriva para acá, ni para acá. Entonces, como esta corriente queda afuera, es 0, y esta fuente depende de esa corriente, entonces el valor para esta fuente va a ser de 0. Esta fuente se elimina. Entonces, la eliminación, el efecto de una fuente de voltaje es sustituirla por un cortocircuito. Entonces aquí tengo el cortocircuito en lugar de la fuente de voltaje. En el cortocircuito la resistencia es de 0. A pesar de que el interruptor conectó a la resistencia de 8 y a la de 20, esta parte del circuito queda aislada, la parte izquierda de la parte derecha. Entonces lo único que queda funcionando al final nada más es la inductancia y la resistencia de 2. Como aquí hay un cortocircuito y la resistencia vale 0, entonces no hay circulación de corriente por acá. Toda la corriente se viene de este lado. Mi circuito final entonces nada más es la inductancia y la resistencia de 2. Por eso es que aquí la considero para la constante de tiempo nada más como 2. Es decir, mi circuito se reduce nada más a una inductancia y una resistencia, se reduce al circuito RL sin fuentes. Esa es la razón. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, entonces si no hay preguntas ni hay dudas,